Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hani y hoy estamos aquí para continuar hablando con respecto a esos nombres de Dios que hemos venido estudiando. Estos estudios están relacionados con el primer capítulo de mi libro Al que llama se le abrirá, una guía práctica para realizar oraciones efectivas, oraciones que reciban respuesta de nuestro Dios y Padre Celestial. Y estos nombres que hemos estado desarrollando estos últimos días aparecen mencionados en mi libro, más no explicados. Pero el Señor puso en mi corazón pues el explicarlos para que siguiéramos conociéndole y todas las maravillas que Él puede hacer, porque sus nombres nos hablan con respecto a quién Dios es, lo que Él puede hacer y cómo se relaciona Él con su pueblo. Hoy vamos a hablar de un nombre muy especial y ese nombre es Yahweh Shuri, que significa el Señor es mi roca. Este nombre, Yahweh Suri, es uno de esos nombres compuestos de Dios, compuestos por el nombre propio de Dios, Yahweh, que estudiamos en el primer video, yo soy el que soy, y que por tradición se traduce como Señor, y la palabra Suri, que viene de Shur, que significa roca. Juntos significan el Señor es mi roca. Desde el libro de Éxodo nosotros comenzamos a ver este nombre de una forma simbológica cuando el Señor comienza a hablarle a Moisés con respecto a la peña. Peña es un sinónimo de roca. Vamos a leerlo. Éxodo 17:6. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Esto es una imagen profética de Jesucristo, una imagen de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento que nos iba a hablar de nuestra roca Jesús, que iba a ser golpeado en la cruz para que todo su pueblo, los que íbamos a creer en Él y en su sacrificio, obtuviéramos, bebiéramos de Él salvación. Esto nos lo confirman en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En este capítulo están hablando justamente del pueblo cuando está en el desierto, y hacen mención de que esa roca golpeada y de la que salió agua para que el pueblo bebiera es Jesucristo. Era una imagen de lo que Dios iba a hacer muchos años después con su Hijo Jesús. Entonces, sin duda alguna, la primera vez que se habla de la roca en el Antiguo Testamento nos hacen referencia a Jesús. Es una imagen profética de Jesucristo. Luego, en Deuteronomio 32 tenemos el cántico de Moisés, cuando Moisés comienza a alabar a Dios y comienza a colocarle a Dios también este título de la roca. Vamos a leer el versículo 2. Hablando de Yahweh, ¿no? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En este capítulo se llama a Dios la roca, a Yahweh la roca, 5 veces. Y aquí ya este nombre entonces empieza a tomar la forma como de un título sagrado. Pero el primer uso personal, directo, de Yahvé, mi roca, es en labios de David. Y esto fue, vamos a ponernos en contexto, en el Salmo 18:2, también aparece en 2 Samuel 22, versículos 2 y 3, que son lo mismo, o sea, aparece repetido el mismo cántico, el mismo salmo de David. Y eso lo escribió David cuando Dios lo libró de sus enemigos y del rey Saúl. Vamos a leer el Salmo 18:2. Yahvé, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si lo leyéramos en el original, diría Yahvé Suri, castillo mío, mi libertador, si lo tradujéramos al original hebreo. Entonces vemos que aquí es la primera vez que personalmente, directamente se le dice a Dios, mi roca, tú eres Yahvé Suri, tú eres Yahvé mi roca, mi refugio, mi castillo. Ahora bien, ¿qué significa que nosotros le digamos a Dios Yahvé Suri, que le llamemos roca? ¿Qué significado tiene esto a nivel espiritual? En la Biblia, una roca no es simplemente una piedra. Una roca representa algo firme, algo fuerte, algo seguro.
un lugar seguro y algo inquebrantable, algo eterno, algo que no cambia, porque las rocas, como sabemos, son algo muy fuerte. Y era como una metáfora de esto. Entonces, podemos concluir, según lo que nos dice la palabra de Dios, 4 características del Señor como nuestra roca. La primera de ellas es que Dios como roca nos da estabilidad. En un mundo que cambia, en un mundo que constantemente está cambiando todo, donde no existe estabilidad, Dios es firme. Dios es estable e inmovible. El mundo cambia, pero Dios no cambia. Por eso Él es ese fundamento en el cual nosotros podemos construir nuestras vidas en Dios, en Jesús, sin temor a que nuestra vida vaya a colapsar porque lo tenemos a Él. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan acerca de Dios como estable, como inamovible. Malaquías 3:6. Porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hablando de Jesús como esa roca en la cual podemos construir nuestras vidas sin temor a colapsar, sin temor a que nuestras vidas vayan a ser destruidas, vamos a leer Mateo 7, 24 y 25. Este es Jesús hablando. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos que la roca es Jesús y sabemos que cuando nos hablan de vientos, lluvias, que golpearon la casa, hablan sobre las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida, pero que nuestra vida, cuando está fundada en Jesucristo, en su palabra, y no solamente el oírla, el que escucha y el que hace, esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca que es Jesús, no importan los vientos contrarios que vengan. Entonces, como vemos, Dios nos da estabilidad como roca. La segunda cosa que nos da Dios es protección. En muchos libros de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos cuando el pueblo de Israel estaba en peligro, que venían los enemigos, que venían ejércitos contrarios, o incluso a veces cuando se querían esconder de tormentas, de tempestades, el pueblo se escondía en rocas, en cuevas, en peñascos. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En 1 Samuel 13, 5 y 6. Entonces los filisteos, un pueblo enemigo de Israel, se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, es decir, que estaban acorralados, se escondieron, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces aquí vemos cómo el pueblo se escondía en esos lugares rocosos. Luego vamos a leer 1 Samuel 23, 25, un momento en que David está huyendo del rey Saúl que lo perseguía. Y partió Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Entonces vemos que David se escondió en una peña. Una peña es sinónimo de roca. Entonces aquí esa expresión peña, peñasco, en la peña, en el peñasco, en la roca, se refiere literalmente a esconderse, a refugiarse en formaciones rocosas que generalmente eran formaciones que estaban en lugares altos, era difícil de acceder y que eran seguros porque estaban formados pues por piedra. Eran lugares físicos difíciles de acceder, eran lugares seguros donde ellos se escondían hasta que el enemigo pasara o hasta que pasara la tormenta. Entonces, ese es Dios para nosotros. Dios para nosotros es nuestro lugar seguro, ese lugar donde nosotros podemos ir para escondernos cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades. Él nos va a dar protección, nos va a dar protección física, nos va a dar protección espiritual. El Señor nos cuida, Él es nuestro lugar seguro donde nos podemos esconder. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan al respecto de cómo Dios es ese lugar seguro que protege nuestra vida entera y nuestra alma. Salmo 71:3. Sé para mí
este versículo es espectacular. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Wow, espectacular, ¿no? Después de ver cómo el pueblo se escondía en las rocas para que no los alcanzara el enemigo y que ese es Dios para nosotros. Esa roca de refugio en donde podemos ir, al cual podemos venir continuamente. Salmo 46, 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como vemos, aquí se habla de Dios como refugio, como ese lugar seguro en muchos versículos, así como Él es nuestra roca. Luego, otra cosa que significa que Dios sea nuestra roca es que Él es nuestra fuente de provisión. Lo leímos en Éxodo 17. Dios hizo brotar agua de la peña cuando la peña fue golpeada para que el pueblo bebiera agua cuando estaban en el desierto, que no tenían que beber. Y así es Dios para nosotros. Esto simboliza que Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Él nos da el agua que quita la sed espiritual, y Él nos da la provisión que nosotros necesitamos, aún en los momentos más difíciles como estaba el pueblo de Israel en ese momento en el desierto. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esta verdad. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan. Me encanta porque hay una versión que dice serás como huerto, aquí dice como huerto de riego, en otras versiones dice como huerto bien regado. O sea, imagínense un huerto bien regado, siempre verde, ¿no? Siempre florecido, siempre con frutas, hermoso, con sombras de los árboles. Luego, Salmo 105:41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Salmo 78, 15 y 16. Partió las peñas en el desierto y les dio aguas como de abismo. Hizo correr ríos por lugares secos para que bebiese su pueblo. Y cuando leemos esto sabemos que no solamente nos está hablando de la roca que dio agua y provisión, nos está hablando de Jesucristo que iba a ser golpeado en la cruz para darnos a nosotros a beber de Él para obtener vida eterna. Luego, hablando de Jesús, Juan 4, 13, 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte a vida eterna. Hablando de la vida espiritual que bebemos de Jesucristo, que nos hace ricos en nuestro interior, nos alimenta, nos sustenta, nos quita la sed de todo temor, de toda preocupación, de toda falta de paz, y nos llena y nos da esa vida plena y abundante cuando lo tenemos a Él. Luego, otra cosa, y ya para terminar, una última cosa que nos da Dios como la roca es que es algo confiable y algo eterno. La roca representa la confiabilidad de Dios, representa que Dios no falla, que Él es eterno y que Él no se quiebra. Por eso podemos confiar en Él, porque sabemos que así como una roca que no se puede partir, Dios no nos va a fallar. No es como que yo voy a confiar hoy en Dios y Dios me va a responder hoy, pero mañana cuando yo lo busque, no, él no va a estar ahí, Él va a dejar de ser Dios y Él no me va a escuchar. No, Dios no falla. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan con respecto a esta verdad de que Dios es confiable. Isaías 26, 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la roca eterna, hablándonos de la eternidad de Dios, ¿no? Que Él siempre está presente. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay nadie que de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Luego, Lamentaciones 3, 22, 23, este versículo a mí me encanta. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana, porque nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no falla, nuestro Dios es el mismo cada mañana. Dios es fiel, por eso podemos confiar en Él por siempre y para siempre. Él no nos va a fallar. Y esto es muy interesante porque Dios nos habla que cuando nosotros confiamos en Él, nosotros también nos volvemos inquebrantables. Vamos a leer el Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión. Fíjense, como un monte, como una montaña que generalmente es una formación rocosa. Siempre es una formación rocosa. Ajá. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahvé está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Él es nuestro lugar seguro. Él nos hace fuertes cuando lo tenemos a Él. Por esto, cuando todo en tu vida se tambalee, cuando el suelo debajo de tus pies tiemble, cuando las personas te fallen, cuando tengas temor, no sepas a quién acudir, no sepas cómo esconderte, cómo guardarte, cómo huir de aquello o sentirte estar en un lugar seguro. Recurre a la roca. La roca es estable, es firme, es seguro. Es nuestro lugar de descanso, es nuestro lugar de provisión y protección. En Dios podemos confiar. Y esa roca tiene un nombre y tiene un rostro. Jesucristo, nuestra roca que fue golpeada en esa cruz para que todos nosotros pudiéramos beber la salvación de Él y pudiéramos tener vida eterna. Confiemos en el Señor. Él es nuestra roca que nos sostiene, que nos sustenta, que nos esconde, en la que nos podemos refugiar y que nos da provisión. Y bueno, quería terminar este nombre de Dios, con este nombre de Dios, con un testimonio que estuve escuchando nuevamente después de un tiempo. Yo lo había escuchado un tiempo atrás, que nos habla de cómo Dios de verdad es ese lugar seguro, esa roca, como hablaba David en el Salmo, ¿no? Yahvé, roca mía, castillo mío, mi refugio. Como Dios, cuando lo tenemos a Él, de verdad estamos en un lugar seguros y protegidos. Y este testimonio le ocurrió al pastor John Ramírez. Este pastor es un pastor americano, él vive en Nueva York, bueno, es de padres o descendencia latina, y él vive en Nueva York, él hoy en día es pastor, pero él fue en su momento satanista. Y en ese tiempo, cuando todavía era satanista y no se había convertido, él estaba caminando por las calles de Nueva York en su barrio, el barrio donde él vivía, que era un barrio muy peligroso, y de repente se encontró con unos evangelistas, unas personas que estaban allí predicando la palabra, orando con las personas y cantando alabanzas. Y cuando los vio, en ese momento justamente estaban cantando y él, ¿qué música es esta? ¿Qué porquería viene a traer esta gente a mi barrio? Él enfadado, como dije, era satanista, endemoniado, se sintió súper ofendido porque se estaban cantando cosas, alabanzas a Dios. Y en ese momento lo que él sintió fue ir y atacarlos físicamente. Se llenó de ira y dijo, los voy a destruir, los voy a atacar, y fue a pegarles. Entonces él se acerca, viene corriendo a pegarles a estos chicos que estaban allí cantando y orando. Y en ese momento él dice que cuando se acercó, había alrededor de ellos, él no lo vio físicamente, pero lo sintió como una pared que estaba alrededor de ellos, que él lo sintió, lo describe como una pared de fuego que no permitió, lo paró, no permitió que los tocara, y de hecho esto mismo lo empujó hacia atrás. Él, al ver esto, lo vuelve a hacer, vuelve a ir y otra vez se encuentra con esta pared que no dejaba que él pasara a donde estaban los chicos, alabando a Dios y predicando la palabra. De hecho, déjenme leerles literalmente lo que él dijo. Había algo que me impedía tocarlos, me quemaba y me empujaba hacia afuera. Entonces él, viendo que no podía hacer nada físicamente, empezó a enviar fuerzas demoníacas de sus oraciones satánicas y a enviar maldiciones hacia estos jovencitos que estaban ahí. Y él decía que era como que si nada funcionaba, él sentía que no era escuchado, que no pasaba absolutamente nada con esas oraciones satánicas que usualmente pues le funcionaban, ¿no? Y él, luego de esto, él dice que esta vez él se dio cuenta de que había algo más grande que aquellos poderes del enemigo con los que él usualmente trataba, ¿no? Y que, como dije, le funcionaban. Él dijo, hay un poder más grande de las personas que creen en este Dios.
Y esto lo hizo a él como comenzar a reflexionar al respecto de esto. Ahí no ocurrió su conversión, pero eso fue uno de esos detonantes que le hizo a él plantearse el hecho de que Dios existía y que protegía a los que lo buscaban. Y bueno, nada, este testimonio está en YouTube, lo pueden buscar, testimonio del pastor John Ramírez, les va a encantar porque además es un testimonio que yo siento que nos abre mucho los ojos para entender el mundo espiritual y ver cómo Dios es nuestra roca, esa roca que nos protege, que nos cuida, que nos guarda cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros creemos y confiamos en Él y en su palabra. Él va a hacer lo que dice su palabra, Él nos va a guardar, así como a estos pequeños, a estos jovencitos que estaban aquí predicando la palabra, que por cierto eran de los ministerios de Nicky Cruz, que esos son evangelismo que va a lugares peligrosos, y cómo Dios los guardó, y como dice su palabra, que Él es un muro de fuego a nuestro alrededor, se convirtió en ese muro de fuego en ese momento alrededor de ellos, ese lugar seguro, esa cueva, esa roca fuerte, que no permitió que esta persona les hiciera daño. Ese es nuestro Dios. Podemos acudir a Él para obtener salvación de Jesucristo, provisión, seguridad y confiar en su palabra que se cumple, que no falla, porque nuestro Dios es eterno y Él siempre va a ser el mismo. Amén. Y bueno, invitarles a que se mantengan atentos. Vamos a seguir hablando de algunos nombres más de Dios, luego el nombre de Jesucristo, y después vamos a comenzar a hablar con respecto a la oración. Esa fórmula de oración maravillosa que nos dejó Jesús en la palabra con el Padre Nuestro. Así que hasta una próxima oportunidad y gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Recuerden que mi libro lo pueden obtener en Amazon de su país, y en la descripción de este video van a poder obtener los links para obtenerlo, y por supuesto a través de estos videos van a poder siempre seguir aprendiendo acerca de su contenido. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.